Muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a lo que es The Brown Bag, edición para América Latina en español. Este episodio de hoy está siendo grabado el 8 de junio 2017 y tenemos de presentador Álvaro Soto con el tema de soberanía de datos en entornos cloud. Les recuerdo que esto que están viendo aquí y no está en pantalla completa, se llama The Brown Bag. Somos una comunidad de voluntarios, una comunidad global de entusiastas en tecnología en virtualización. Hoy día estamos en el show de América Latina. Esto se realiza cada jueves a estas horas de las 7 Pacífico. También contamos con varios diferentes episodios, normalmente cada semana. En Estados Unidos grabamos y transmitimos en vivo todos los miércoles a las 7:30 hora central. En Europa se realizan las grabaciones y el streaming los martes y en Asia Pacífico casi que todos los jueves. Así que en cualquier parte que están, pueden verlo en vivo. Y también, si están buscando el link, pueden buscar en thebrownbag.com. Pueden seguirnos, somos muy activos en Twitter. Aquí, precisamente en esta, que se hace principalmente en español, es TheBrownBagLatam o sencillamente el hashtag TheBrownBag. Y todas las grabaciones los subimos en nuestro canal de YouTube. Si buscan en youtube.com/user TheBrownBagLatam o sencillamente haces un search por TheBrownBag y te van a salir tanto en español como en inglés. También recientemente hemos agregado un poco más de engagement en lo que es Facebook, así que puede buscar The Brown Bag por ahí. Hemos hecho un par de streamings live en Facebook, a ver qué tal nos sale esta plataforma. Y luego, aparte de Twitter, también un muy buen canal para que nos conectemos y nos conozcamos y compartamos recursos, chistes, etcétera. Estamos en nuestro canal de Slack, que es, como se pueden imaginar, TheBrownBag.Slack. Con mucho gusto, están todos bienvenidos ahí. Sin muchísimo más preámbulo, voy a pasarle aquí la pantalla a nuestro miembro de la comunidad, un buen amigo y una persona que pues voy a ver en su persona mañana en Ciudad de México, en el Distrito Federal. Nuestro amigo Álvaro Soto tiene su presentación de soberanía de datos y en soluciones de nube. Y va a ser dos partes, ¿verdad? Parte 1 y parte 2. Así que te voy pasando acá el control. Muchas gracias, Álvaro. ¿Me confirmas? Te confirmo cuando Ok, ya lo acá tomé. tu pantalla. Súper bien. Perdón, no los presenté a nuestros co-organizadores. Si me perdonas, Álvaro, brevemente voy a Adelante. pasar a Harold. Harold es uno de nuestros co-presentadores. ¿Qué tal, Harold? Muy buenas noches y bienvenidos al programa del día de hoy. Álvaro, muchas gracias por tomar tu tiempo y compartir con nosotros en esta noche este tema tan interesante. Bienvenidos todos. Excelente. Y Sergio, no sé si tienes tu micrófono ya. Vamos a contar a 3. Ok, entonces Sergio creo que está en mute o está en otra llamada. También contamos con la ayuda de Sergio. Y mi nombre es Kyle Murley. No me presenté, soy uno de sus colocutores. También les digo, tenemos aquí un chat, tenemos sección de preguntas y respuestas y obviamente está habilitado la parte del micrófono de voz, así que cualquiera que quiera levantar la mano o sencillamente desbloquear su micrófono, bienvenidos a los comentarios y preguntas. Ahora sí, Álvaro, disculpe. No hay problema. Buenas noches a todos y bienvenidos a los que están aquí presentes y los que estarán en el futuro cuando vean el video. Bueno, mi nombre es Álvaro Soto y vamos a hablar un poco de soberanía de datos, que es un tema para mí bastante importante cuando se trata de generar arquitecturas hacia los clientes, soluciones de cloud hacia los clientes. Es un tema que no lleva como mucho tiempo
tiempo siendo mencionado, pero a medida que vayamos pasando los slides, yo creo que se van a ir dando cuenta de que es un tema bastante importante de abordar. Hay muchos slides que están meramente basados en cosas de México, pero al final les comparto unas ligas para que puedan ver información de manera global. En Estados Unidos hay muchísima información, Latinoamérica hay menos, pero de todas maneras hay mucha información para trabajar en ella. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que en lo que trabajo y de lo que como, digámoslo así? Trabajo con OpenStack y Ceph, haciendo arquitecturas hacia los clientes, soluciones aplicativas también, perdón. Me considero un Open Source Cloud Architect, en el sentido de que estoy muy arraigado con soluciones open source para poder solucionarle los problemas a los clientes y considero que la manera más rápida de avanzar en este mundo de tecnología es usando open source. Y trabajo en Q Networks, que es un data center en donde hosteamos una infinidad de clientes, la mayoría, y es la parte de servicio de misión crítica, muchos son de gobierno, muchos son banca. Entonces aquí entra un punto muy importante del asunto de soberanía de datos. Yo creo que primero, para hablar de soberanía de datos, de alguna manera tenemos que tratar de definirlo. Entonces, podríamos definir como soberanía de datos al hecho de el control que tiene el lugar donde nuestros datos realmente residen, ya sean nuestros documentos, nuestra información. Estamos muy acostumbrados, y yo creo que desde que salió el mundo cloud, todos decíamos, ¿dónde está mi información? Está en el cloud. Sí, pero ¿dónde? En el cloud, y se acabó, y todos decían, estábamos muy contentos con esa respuesta, pero vamos a hablar un poco más adelante de que ya no es suficiente ese tipo de respuestas cuando hacemos la pregunta de ¿dónde está mi información? Si volteamos a ver los principales, por ejemplo, proveedores de cloud, podemos hablar de estos 4 y yo creo que son los más conocidos, los más fuertes, por así decirlo, y nos vamos a enfocar en específico en los que están como más distribuidos. Y ahí empieza la primera problemática, ¿no? Por ejemplo, AWS está en un montón de lugares. Entonces, si regresamos a la definición de qué es soberanía de datos, y yo tengo información en AWS de que de alguna manera se puede estar moviendo de un lado a otro, o porque a mí se me hace fácil, o una zona de disponibilidad es más barata que la otra, la voy a mandar a donde sea, o hay muchos arquitectos que de manera inteligente dicen, bueno, voy a usar esta zona de disponibilidad porque voy a obtener menos latencia, lo cual es totalmente válido, pero entra la problemática de que nosotros como usuarios, nuestros datos realmente están distribuidos en muchísimos lugares. ¿Y qué significa esto? Que a nuestros datos se le están aplicando distintas leyes. La ley, por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, se le aplican leyes de Estados Unidos. Si estamos en Brasil, si estamos en Tokio, si estamos en Europa, se le aplican distintas leyes a nuestros datos, y el gobierno puede hacer distintas cosas con nuestros datos. Lo mismo pasa con Google, que a lo mejor está de alguna manera más distribuido con sus regiones, pero aquí en específico, digamos que el mapa me sirvió mucho para demostrar que, si se dan cuenta, tenemos esta parte de acá arriba en donde Estados Unidos tiene casi una línea directa con Europa, y entre ellos dos existe un tipo de acuerdo que se firmó en el 2000 que se llama Safe Harbor. ¿Y qué significa? Que la información de gobierno de Europa puede ser almacenada en los Estados Unidos.
Y uno puede decir, pues sí, suena lógico, ¿no? Si estoy en un continente, lo puedo mandar al otro, hay gente que también lo controla, gente que también lo consulta, tengo una zona de Amazon o de Google en el otro, en el otro lado del océano, entonces suena bastante lógico, pero los problemas que abarcamos al hacer este tipo de cosas es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley en donde obviamente la información que está dentro de su país, ellos de alguna manera la pueden monitorear. Y el problema, por ejemplo, de Safe Harbor es que supongamos que ya sea en Google o en Amazon o en cualquier provider, si la información europea está siendo administrada por gente de Estados Unidos, esa ley de Estados Unidos se extiende hacia otro país. Entonces, por mucho que la información esté en Europa, si los administradores de esa infraestructura están en Estados Unidos, la ley extiende y significa que también puede ser de alguna manera analizada. Entonces eso es algo bastante complicado en el tema de ponernos a pensar dónde va a quedar nuestra información, qué es lo que queremos que suceda y qué tipo de información debemos de poner en qué lugar. Entonces eso es bastante complejo. No hemos hablado a lo mejor de aplicaciones, pero hay un sinnúmero de aplicaciones web más conocidas, móviles, lo que sea. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas fundamentales? Es que todo lo que nosotros estemos consultando, cada vez que usamos la computadora para consultar una página web que está en cierto país, cada vez que usamos una aplicación que ahora, por ejemplo, me recuerda mucho porque adquirí un Amazon, un Echo Dot, y está muy casado con Estados Unidos, entonces no hay manera de que yo lo pueda, aunque lo tengo aquí en México, no hay manera de que yo lo pueda mover y que el Amazon Echo entienda que no, ya no está en México. Entonces yo sigo usando servicios que atraviesan Estados Unidos, y como es de Amazon, sigo atravesando la nube de Amazon. Entonces, todo lo que yo pueda hacer con devices de ese tipo, ya sea o preguntas para jugar, o si le digo, léeme los headlines de las noticias, o dime cómo está el tiempo en algún lugar, o el tráfico, o lo que sea. Obviamente toda esa metadata la va adquiriendo y en algún lugar se está almacenando. Entonces, toda esa información que se está almacenando en nosotros se está quedando en algún país que lo más seguro, yo creo que con un 80% de seguridad, si no es que más, no está en el país donde yo estoy físicamente. Yo estoy en México y lo más seguro que todos mis servicios que estoy usando en el celular, en el browser, en todos lados, están atravesando Estados Unidos o Europa y están siendo muy, de alguna manera, no quiero decir analizados, pero son propensos a que sean analizados. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es hablando de aplicaciones muy generales, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de aplicaciones de gobierno, de consulta de población o bases de datos específicas de cómo funciona cierta entidad gubernamental o bancaria, entonces este tema se vuelve muchísimo más crítico. También podemos decir que el otro problema es, como se supo hace un par de años, cuando el ex analista de la NSA, Snowden, liberó todo lo que él adquirió de información en la NSA y publicó lo del proyecto Prisma. Entonces, básicamente, con eso nos reveló y nos abrió los ojos y nos dijo que toda nuestra información, sin importar de qué tipo de plataforma, si es gobierno, si es un simple blog, lo que sea, está sujeto a las leyes de otros países. Entonces, no necesariamente estoy hablando en específico de cosas de Estados Unidos, sino que está sucediendo en todos lados, nada más que el boom fue algo muy impresionante cuando cuando todos nos enteramos que en Estados Unidos estaban haciendo eso de manera muy fuerte, muy potente. Entonces eso fue muy crítico.
Ahora imaginemos este mismo caso con este ejemplo. Este fue no sé si lo recuerdan, no sé si lo supieron, pero en el 2016 hubo un problema muy fuerte aquí en México porque lo que se dice es que un partido político tomó la base de datos del INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral, si mal no recuerdo. Sí, eso significa las siglas en específico, pero es el instituto que tiene la información de las personas que pueden votar. Entonces, obviamente tiene información de las zonas en donde votan, entonces es como más o menos la zona en donde viven o vivieron o sus familiares viven, obviamente, porque es el primer lugar que uno da de alta cuando empieza como a querer votar. Y esta información se encontraba en Amazon. El problema fue que la base de datos estaba en un MongoDB que no tenía contraseña. Entonces, obviamente la encontraron y fue un boom y todo el mundo decía, no, ¿qué sucedió? ¿Quién la puso? Y le echaron la culpa a varias personas. Pero eso sí es bastante importante, bastante crítico, pero lo importante que yo veo aquí es que una base de datos que por ley no debería de salir del país, salió del país y estaba en Estados Unidos, en un servidor de Amazon en Estados Unidos, en donde como ya lo comenté, le están aplicando otras leyes. O sea, no quiero decir que, bueno, el gobierno de Estados Unidos tomó la base de datos y la almacenó en un lugar y se la robó y lo que sea, o whatever. El tema es que estaba en otro país, algo que no se debía hacer, y en el momento en que la subieron, empezaron a aplicarle otras leyes a todo este tipo de información. Entonces, es en donde yo considero que es muy importante qué información y cómo hacemos una especie de arquitectura de solución hacia un cliente dependiendo de qué tipo de información él debe de resguardar y qué leyes deben de aplicar. Yo creo que cuando hacemos arquitectura a los clientes, rara vez les decimos, oye, tus datos pueden salir de México, pueden salir del país en donde tú te encuentras, se pueden almacenar en Estados Unidos, se pueden almacenar en otro lado. Las preguntas básicas son, oye, te voy a mover una arquitectura cloud, te la voy a instalar, a lo mejor te vas a ir a un data center público. Si no tienes un data center privado, o construyes el tuyo, cosa que es muy raro que gente, a no ser que sea gobierno, vaya a construir un data center nada más para cierto tipo de soluciones. Lo más seguro es que traten de migrarse a un cloud porque obviamente le da muchas más funcionalidades a un cloud público, perdón. Pero son preguntas que rara vez se hacen. ¿Por qué? Porque no se tiene como primer foco este tipo de cuestiones en donde qué es lo que debe suceder con la información, qué es lo que le va a pasar a la información. O sea, si yo, no es nada más de que yo mande un archivo a Europa y mi archivo está accesible, está disponible en alta disponibilidad, está rápido, baja latencia, lo que sea. El tema es qué leyes le aplican y si a lo mejor mi información no es tan importante y digo, no hay problema, la puedo tener en otro lado, no hay ningún problema, la puedes mandar a otro lado, pero son preguntas que rara vez se hacen. O hay tipos de información que dices, bueno, en este país a lo mejor en México, es un ejemplo, en México está ok que yo llegue y publique mi opinión política sobre algo, pero si lo hago en otro país, lo más seguro es que voy a levantar un flag y algo va a suceder. Entonces, son cosas bastante importantes que se deben, desde mi punto de vista, tomar en cuenta en el momento en que se arquitecten soluciones. Álvaro, Entonces, una consulta. dime. Perdón. Dime. En Amazon estoy consciente de que existe lo que llaman ellos AWS GovCloud, que obviamente, pues, basado en su nombre, ¿no? Es del gobierno de Estados Unidos, es una zona particular a una región designada para cumplir todos los requisitos con lo que se llama FedRAMP y NIST y, bueno, son un montón de siglas, ¿no? Que cumple para ese tipo de datos.
Yo no conozco el tema si Amazon ofrece ese servicio para cumplir en otras regiones, ¿no? Con otros estándares. Por ejemplo, existe un AWS tipo GovCloud para Asia Pacífico o un país específico, o es únicamente en este caso del gobierno estadounidense. La verdad es que desconozco la solución, y a lo que yo quiero llegar en la siguiente plática es que, por ejemplo, las soluciones de Amazon son basadas en, bueno, ellos tienen su software, son basadas en Zen, en open source, y en la siguiente plática vamos a hablar un poco de qué tipo de soluciones existen hoy en día en el mercado para poder decir que mi información está en el lugar que me están diciendo que está. Y ahí les voy a exponer un poco de que realmente no existen soluciones basadas en Zen que me provean ese tipo de seguridad. O sea, sin duda el gobierno de Estados Unidos puede ir con Amazon y le puede decir, si no haces esto, te demando y te quito tu negocio, ok. Pero a lo mejor yo como mexicano no le puedo llegar y decir, o alguien, otro, el gobierno mexicano no puede llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito estar en esta zona sin compartir nada, y necesito que nunca me muevas de información, nunca me muevas de servidores, nunca hagas esto y me lo garantices al 100%, y no tanto que me lo garantices, porque ya sabemos que en cloud el tema de garantizar es un asunto de que si se cae el servicio, ¿qué decides? Dices, ok, yo tengo que mantener un SLA, tengo que mantener el servicio arriba y voy a hacer lo necesario para mantener el servicio. Entonces, lo que conocemos mucho es, pues, micro máquinas, ¿no? Muevo máquinas de un lado a otro, las muevo o les pongo nuevos servidores de compute y los sigo migrando máquinas porque mis servidores algo les está sucediendo. Entonces, no hay manera realmente de que yo esté siempre, bueno, sí la hay, la vamos a hablar en la próxima sesión, pero son muy pocas las maneras en que yo esté siempre 100% seguro. Yo creo que muchos que hemos trabajado del lado de integradores, como lo he hecho en Kio, llegamos al punto en donde decimos, ok, ya no puedo confiar en el vendor. No puedo fiarme de lo que él me dice, y yo necesito soluciones y respuestas a esto, ya sea con tecnología, ya sea con monitoreo, sea como sea, pero yo necesito soluciones a esto sin tener que confiar en el vendor. Entonces, a lo mejor Ghost Cloud lo que terminas haciendo es confiando en el vendor. Confías en que AWS te va a dar a lo mejor un rack en donde no te va a mover, pero imagínate que si el gobierno mexicano quiere usar AWS, o estoy en Europa, estoy en Estados Unidos, estoy en Sao Paulo, pero aquí no hay zonas. México. Exactamente, aquí no hay zonas. GovCloud México no es un servicio. Exactamente. Donde yo sepa. Aquí no hay zonas, entonces lo que va a terminar sucediendo es que me van a decir, ok, te voy a dar un Ghost Cloud en donde no te voy a compartir recursos con nadie, que es casi hacer un cloud privado, pero al fin y al cabo a la información del gobierno, que el gobierno mexicano está poniendo en las manos de Amazon, le están aplicando otras leyes, que no son las leyes mexicanas. La ley estadounidense. Exactamente. De acuerdo. Entonces, hace un par de años a mí me tocó trabajar con una empresa que maneja la base de datos de servicios de ahorro para el retiro. Entonces es la base de datos donde están todos los mexicanos, y esa base de datos no puede salir del territorio nacional. Y cualquier cosa que le hagas a la base de datos son daños contra la nación. Entonces es un tema súper crítico en donde, pues, un administrador de Estados Unidos dice, sí, a lo mejor son daños contra la nación, pero contra un mexicano, no contra mí, que yo estoy en otro país y yo nada más soy un simple administrador de tu información, y yo tus datos los veo como unos y ceros y tengo que respetar un SLA. A mí no me puedes llegar y aplicar daños contra la nación si ni siquiera estoy en el mismo país. ¿Cómo me enjuicias, no? Entonces es como muy complejo hacer ese tipo de candados, por así decirlo. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo, de alguna manera, con el research que hice, a lo que llegué es que es el legado de Snowden, el que nos abrieran los ojos y nos dijeran, mira, esto está sucediendo en ciertos países. En este caso fue en Estados Unidos. Entonces, todos empezaron a alarmar, todos empezaron a alertar y dijeron, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Estados Unidos está haciendo eso?
Y el gobierno mexicano lo hizo, empezó a traerse infraestructura que tenía en Estados Unidos, se la empezó a traer a México, se la trajo de regreso. Simples páginas web se las trajeron de un service provider en Estados Unidos a un service provider aquí en México, por el mismo hecho de que no pueden darse el lujo de que a la información les apliquen otras leyes que no sean las leyes del país que está generando esa misma información, ya sea el tipo de información que sea. Como les digo, análisis estadístico, lo que sea, base de datos de ciudadanos, que es algo muchísimo más importante. Entonces no existe ese tipo de seguridad de mis datos, no los está viendo nadie, no están, nunca van a poder acceder a ellos, nunca va a poder suceder lo que sea. Y aquí estamos hablando de un nivel de, no nada más a lo mejor de un intruso que está viendo la información, sino que a un nivel gubernamental de que está analizando y haciendo big data con la información que está pasando a través de las conexiones de internet o los carriers que atraviesan el mismo país. Todos sabemos que ciertas palabras en ciertos países levantan ciertas alertas y es porque la información está siendo analizada sin importar de dónde provenga, de qué país ni de qué medio. Entonces eso es algo bastante importante a considerar cuando nosotros de alguna manera queremos hacer arquitecturas de soluciones hacia los clientes. Básicamente, ¿qué le quise llamar al legado de Snowden? Es el tema de lo que empezó a suceder es que todos los países se alertaron y empezaron a crear sus propias leyes. Estados Unidos creó las suyas, en Latinoamérica crearon las suyas, en Europa, en la Unión Europea creó las suyas. Como cada quien está viendo por su lado y velando por sus intereses, ninguna puede alcanzar un nivel de madurez importante porque de alguna manera no se ponen de acuerdo. No existe ninguna razón por la cual se quieran poner de acuerdo, a no ser que sea, por ejemplo, el tema de la Unión Europea. Ellos se pueden poner de acuerdo porque es una unión, pero no existe un solo set de reglas para Latinoamérica, un solo set de reglas para Asia, por ejemplo. Entonces es muy complicado este tema y es un tema bastante actual, y si uno de repente empieza a ver qué es lo que sucede con la información es bastante nuevo, porque es casi el tema de cuando empezaron en ciertos países a salir el boom de los hackers, y que lo que pasaba era que sí, los agarraban de lo que estaban haciendo, pero llegaban con un abogado y el abogado no sabía cómo enjuiciarlos, qué leyes aplicarles, porque no existían leyes. Entonces, yo siento que está sucediendo algo muy similar, pero aquí estamos hablando de la intromisión de un país en otro, lo cual es bastante complicado. O sea, no estamos hablando de una base de datos de un blog, sino que estamos hablando, en el caso del INE, es la información de más de 90 millones de mexicanos. Entonces, es algo bastante crítico. Algo que les iba a comentar en específico de cómo se maneja en México, algún tipo de información que pude recabar y que es de dominio público, y la verdad es que se levantaron bastante flags cuando todas estas leyes salieron, porque son bastante disruptivas y bastante agresivas. Por ejemplo, aquí está una organización que se llama la PGR, en donde tienen un artículo específico en donde fue un tema bastante, como les digo, disruptivos. Antes, por ejemplo, si ellos quisieran adquirir la información o poder hacer un pinpoint de un celular, obviamente necesitaban la orden de un juez. Y lo que ellos dijeron no, es que es más importante y casi sobrepasa todos los derechos constitucionales que alguien pueda tener, es la seguridad del país. Entonces, lo que vino a hacer la ley es que ellos pueden hacer pinpoint de un celular, obtener data
obtener geolocalización en real time sin una orden judicial. Entonces eso es bastante disruptivo, ¿no? Si lo vemos, o sea, ¿qué significa esto? Que si están analizando mis datos y de alguna manera yo levanto un flag a lo mejor en este mismo momento, porque estoy hablando de la PGR, están analizando a lo mejor la comunicación y dicen, estoy hablando de una entidad gubernamental y levanté un flag y están de alguna manera entendiendo lo que yo estoy hablando, eso les da un go para poder hacer un pinpoint de dónde estoy físicamente. Entonces eso es como se empiezan a relacionar todo el tema de dónde está la información, por dónde estoy pasando, qué leyes me aplican y qué me está sucediendo a mí como persona, como ciudadano, con este tipo de información, con este tipo de acciones. Otra entidad gubernamental importante en México es el CISEN, que es como, yo lo veo que es como la NSA de México. Entonces, algo importante que ellos tienen, que es también muy disruptivo como el tema de la PGR, es el asunto de que ellos pueden declarar un need meaning threat a cualquier persona por cualquier razón, y como lo vimos en el caso anterior, pues puede ser nada más porque estoy parado en un lugar no indicado o que está tagueado en algún lugar como que no debería de ser, y puedo ser tagueado como un imminent threat y no necesitan autorización judicial para hacer lo que ellos vean necesario. Entonces, algo bastante complicado y a la vez como que da hasta un poco de miedo de lo que pueda suceder y lo que puedan hacer con esta información. Este documento que les voy a mostrar es de dominio público, lo encontré en internet, lo puede encontrar cualquier persona en internet. Es un grupo de Italia que se llama Hacking Team y es una factura a una razón social mexicana por un software de espionaje. Entonces, lo que quiere decir es que hay empresas mexicanas que están haciendo espionaje dentro del país. Entonces, se pueden avalar con todas estas leyes para hacer un montón de actividades y de recriminación nada más por la información que a lo mejor estoy revisando, la información que estoy posteando en línea. Y como les digo, es el caso de México. No me quise meter en otros lugares, en otros países, porque no lo consideré apropiado. La verdad es que vivo en México y fue el país que quise abordar. Entonces, básicamente, y algo que vamos a ver en mucho más detalle en la próxima sesión, es un asunto o sea, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos resolver? Y si empezamos a buscar información de qué es lo que se puede hacer, nos damos cuenta que no existen muchas opciones de cómo puedo protegerme de esto. ¿Cómo puedo decirle a Google, yo quiero que mis datos estén bajo las leyes de Europa porque a lo mejor tienen un mejor fit con el tema del país en el que estoy, pero en el momento en que me digan, sí, todo está bien, yo no, por el tema de Safe Harbor que les comenté hace rato, yo no puedo llegar y decirles, sí, pero quiero que nada más gente de Europa toque los servidores donde está siendo administrado, porque en el momento que lo toque alguien que vive en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos aplican a mi información y otra vez se me cae mi castillo en naipes de mi arquitectura de seguridad, de cómo está toda mi implementación, porque ya otra vez le están aplicando otras leyes que no son las que yo puse en un inicio. Entonces son cosas muy complejas
que, como les digo, son de repente puntos que no abordamos cuando empezamos a hacer arquitecturas. Entonces, dos puntos importantes que yo encontré como solución fue uno de tokenización de información, que es una especie de encripción, no es encripción como tal, pero es una especie de encripción que Blue Code tiene un appliance para ello. Y el tema en el que me voy a enfocar muchísimo más en la próxima sesión va a ser geolocation y geotagging con módulos físicos que se llaman TPM. Entonces, en ese tema vamos a hablar muchísimo en la próxima sesión porque es la única manera de poder asegurarse de que lo que me están diciendo los data centers o mi proveedor de servicios que está sucediendo o que ellos están haciendo y siguiendo las reglas de a lo mejor mi RFP o mis especificaciones, están siendo realmente abordadas y están siendo respetadas. Y también tenemos otros temas de cómo matar el problema, ¿no? No sé si conocen ProtonMail, que es un servicio de correo bastante conocido dentro de gente que se dedica a seguridad, bastante desconocido por gente que no se mete mucho en este tema o la seguridad de la información no es su foco principal, pero ProtonMail es una solución hecha por gente del MIT y no me acuerdo qué otra entidad, pero lo que hacen ellos es que la información, los datos, es una comunicación encriptada end-to-end y los datos están encriptados digamos, en los discos duros del storage donde están almacenados. Entonces, cuando tú te conectas a tu cuenta, te pide primero la contraseña de tu correo y después la contraseña para poder desencriptar tus datos, porque ni siquiera ellos pueden desencriptar mis correos, por ejemplo. Entonces, si llega alguna entidad de gobierno, que casi fue lo que pasó con los tipos de Pirate Bay, de que decían, dame tus servidores porque están infringiendo la ley y algunos data centers los tenían que entregar, algunos decían, no, las leyes no, dicen que no te lo puedo entregar, o lo que pasó con Mega Upload es casi lo mismo. Estos tipos de alguna manera lo están matando, o sea, si llega alguien y les dice, dame tus servidores, ellos pueden entregar un montón de fierros que no van a servir de nada, porque el único que conoce la clave para poder desencriptar los archivos que están ahí almacenados, que son correos, es el usuario dueño de la cuenta. Entonces es una solución de alguna manera bastante segura, end-to-end, pero no podemos esperar de que todo el mundo vaya a funcionar de la misma manera y que ahora los data centers empiecen a hacer todo con este esquema, ¿no? No todos lo requieren y básicamente no todos tampoco lo van a pagar, pero si hablamos de soluciones de gobierno, de salud, que también manejan información bastante sensible, si hablamos de banca, y hoy en día, ni siquiera con ir tan lejos, podemos hablar hay un caso muy famoso en Netflix que salió, creo que al poco tiempo que salió Netflix fue bastante sonado, que ellos estaban entregando información para que pudiera ser analizada y era creo que casi el inicio del algoritmo de predicción que tienen ellos para poderte, de acuerdo a las películas que ves, te puedan predecir qué películas te pueden gustar. Y lo que les pasó fue que ellos en ese caso expusieron la información, fue de úsenla y traten de encontrar relación. Lo que pasó fue que un grupo de personas tomó esa información, pudo hacer una relación obviamente estaba anonimizada, decían IDs de usuarios, pero no decían nombres. Ellos pudieron hacer una relación entre un ID de usuario y un nombre de usuario, generaron la relación y lo que generaron fue que, dependiendo de las películas que veían, pudieron decir que esa persona, creo que era una mujer, entonces en ese aspecto era lesbiana, lo cual fue bastante disruptivo para, obviamente,
para la persona que veía en la comodidad de su casa y con la seguridad de estar en su casa, veía películas nada más, que pudieran taguearla de esa manera, nada más porque una empresa entregó información. Entonces, si cambiamos el entregó información por el, alguien tomó esa información, ya sea un gobierno, ya sea un hacker, yo estoy abordando más el tema de gobierno. En este aspecto, o sea, un gobierno podría tomar una base de datos y taguear un montón de personas y decir, qué cosas les gusta, no les gusta, qué hace, qué no hace, a dónde va, a dónde no va. Entonces es como una intromisión muy importante en nuestra privacidad. Sé que el tema se puede extender mucho, levanta muchas preguntas. A mí personalmente cuando hice el research me levantó muchísimas preguntas, pero yo creo que el primer paso de lo que tenemos que hacer es empezar a leer, a informarnos qué hay allá afuera, qué leyes nos protegen y en qué cosas estamos amparados o desamparados, ya sea como usuarios. Y si tenemos la respuesta de qué es lo que sucede como usuarios, vamos a poderle decir a un cliente qué es lo que ellos pueden entregarle a sus usuarios. Entonces, eso es algo muy, muy importante. La URL, sé que varios de los que están escuchando están en Estados Unidos, entonces la URL más importante que van a encontrar aquí es la última, la Electronic Frontier Foundation, que ese es el logo. Y siempre cuando me preguntan, oye, pero ¿qué es la Electronic Frontier Foundation? Yo siempre les digo, o sea, no sé si sabías, pero hay una entidad que siempre anda demandando al FBI o la NSA, sí, ellos son. Así siempre los defino y es por el que andan peleando por los derechos electrónicos, básicamente temas de Internet. Y sé que el tema es pesado, yo creo que podríamos hablar mucho y en lugar de decirles un gracias, pues la verdad es que normalmente lo que obtengo después de hablar todo esto es bastante silencio porque todo el mundo se queda pensando mucho. Y esa sería toda mi presentación, espero les haya gustado. Ahí les dejo mis datos por si quieren contactarme para hacer alguna pregunta o discutir más del caso o reclamarme si en algún aspecto estoy viendo mal la realidad. Me gustaría bastante que si la estoy viendo mal, alguien viniera y me dijera, en esto estás mal, si existen otras maneras o a lo mejor que alguien me diga, no estás tan perdido como crees, ¿no? Y de mi parte eso sería todo. Excelentísimo, Álvaro. Muy al grano la presentación y creo que con la parte 2 que yo al menos de mi parte quedo muy antojado de ver, bueno, el Kill Dash 9, ya sabemos cuál es, a ver cuál es el remediation, ¿no? Y cuáles son nuestras opciones. Sí, la parte importante y preocupante es que sinceramente, después de hacer el research que hice, no existen muchas maneras de asegurarte de eso. Entonces, las vamos a ver la próxima semana, pero no existen muchas maneras en donde uno pueda salir librado desde el punto de vista, no confío en el vendor y quiero mi propia solución, que yo esté 100% seguro y es muy, muy complejo. Y la verdad es triste que no existan soluciones de ese tipo. Sí, de hecho estoy de acuerdo. Me trae a la mente un poco, es un tangente no tan paralelo al asunto, ¿no? Pero yo sé que su persona también he pasado por los procesos de documentación internacional, documentos legales, etcétera, y yo llegué a saber sobre lo que llaman el tratado de Hague, Hague, el Hague Okay. Treaty, que trata y sencillamente se trata sobre la autenticación de documentos legales emitidos de países que participan en ese tratado. Y como se pueden saber, ¿no? Quien haya tratado con traer documentos de X país y que se lo acepten como válidos en país Y, bueno,
se trata de un montón de vueltas que hay que hacer. Pero el Tratado LEG es un acuerdo Hague internacional que dice, bueno, si nosotros tenemos alianza entre dos países, estamos de acuerdo de que un documento de una entidad legal en este país, si lo puede autenticar, por ejemplo, el cónsul, entonces ya que venga con el sello del cónsul de Costa Rica, cuando llegue a México, por ejemplo, ellos van a decir, sí, nosotros dos participamos, nosotros reconocemos la autenticidad del sello de nuestro cónsul, así que el documento ya pasa por legal, no hay que volverlo a hacer. Entonces eso es algo, es un acuerdo mutuo entre todos de que van a reconocer eso como un estándar. Y viendo ese tema, ¿no? Bueno, yo soy Álvaro Soto y resido en México, quiero que se respeten mis deseos de dónde se almacenan mis datos. Quiero que tener la opción de darle cheque en una caja y que diga, sí, mantenerlo dentro de mi país. Y que eso se aplicara como un estándar internacional, ¿no? No sé si hago bolas. No, sí, de hecho, yo creo que es el fin último de lo que alguien esperaría, o sea, que tu propio país te proteja en ese aspecto. O sea, ya sea que vivas si en quieres Estados hacer trato Unidos. con mis ciudadanos, tienen que cumplir con esta opción. Si no lo tienen, no pueden tratar negocio aquí. Your money is not good here. Por ejemplo, exactamente, estaba viendo la URL que postearon y está bastante genial. El problema es que es una posición muy cómoda para el gobierno de Estados Unidos. Para los Estados Unidos, por supuesto. Sí, no. Todo queda en la jaula dorada. Aquí no hay ningún problema. Y el que quiere entrar, puede entrar. Exactamente. No resuelve en cero nada para alguien que tenga el problema opuesto, ¿no? Que no están en Estados Unidos, como Canadá, como México, como quien sea, y digan, quiero eso mismo, pero que respeten mis leyes, ¿no? Está interesante. Exactamente, o sea, yo no quería entrar tanto en el tema, pero si entramos más en el tema, o sea, ya sabemos que si yo pongo mis datos en Estados Unidos, según lo que dijo Snowden con el proyecto Prisma, las comunicaciones están siendo monitoreadas, entonces mis datos en algún momento van a ser leídos por alguien que yo no les estoy dando permiso para que los lean. No. Y el problema es, está bien, a lo mejor pueden leer mis datos y yo puedo decir, bueno, lean mi blog, no importa, no me interesa, vean la información que hay en mi blog. El problema es que me encasillen a las personas por la información que están obteniendo de alguna manera ilegal en mi país, legal en su país. Entonces, ese es el problema, el problema crítico. Imagínate si tuvieran, por ejemplo, o con la misma base de datos del INE que estuvo en Amazon y que tuvieron ese data breach, pueden obtener muchísima información de cómo está un tema de estadístico, de dónde hay más personas, dónde hay menos personas. Si obtuvieran, por ejemplo, exactamente, si la ley cambiara y como les decía, la base de datos de ahorro para el retiro que yo les digo, es una base de datos en donde en México todos los que estamos en nómina, que es contratado o sea, directamente por la empresa sin boletas, facturas o lo que sea, todos estamos ahí y ahí está mi sueldo y está cuánto estoy ahorrando para el retiro, entonces obviamente puedo saber cuánto gana cualquier persona del país. Entonces es una información muy crítica que si llega a salir, por eso el SAR tiene una ley muy clara que dice la información no puede salir del país, o sea, no puede cruzar la frontera. Entonces es muy bonito llegar y decir, pues ellos de hecho son una entidad gubernamental, pero la base de datos del SAR, ellos no la administran, la administra un tercero. Entonces es muy bonito llegar y poner una ley y escribirla con piedra y decir, la base de datos no puede salir del país. Pero ¿cómo tú te aseguras que la base de datos... Exactamente. Si no tiene dientes. ¿Cómo te aseguras que no está? O sea, al fin y al cabo son datos. Yo puedo ir a mostrarte un servidor muy bonito con focos muy bonitos y te voy a decir, tus datos están aquí. Y son cosas que como cliente estás muy desprotegido. ¿Por qué? Porque no existe una solución real es que mi información debe de estar aquí y me tienes que asegurar y
quitar hasta la última duda de que mi información no va a salir de aquí y que si sale de aquí, en el peor de los casos, ya no hay información. Entonces, Alexa, save my files in Mexico. exactamente. Sí, está muy Okay. complicado ese tema. Como les decía, es un tema que de repente se sale un poquito de lo entretenido que es para nosotros de hacer arquitecturas cloud. Y es un tema que no se toca mucho, pero para mí veo que cobra bastante importancia y que debería de cobrar muchísima más importancia aún. No sé qué opinen los Sí, demás. yo estoy de acuerdo. Benjamín tenía la mano levantada, pero no lo vi hace rato. Perdón, Benjamín. No, tranquilo. No, lo que estaban diciendo de el servicio de Amazon de gubernamental que ofrecen, solo lo ofrecen para Estados Unidos. Son entidades gubernamentales de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Armada, solo lo ofrecen es para eso. Son dedicados a servicios de Estados Unidos. Y también ellos ofrecen un servicio que se llama Host Dedicados, que lo que buscan es eso, buscan cumplir las leyes, garantizándole al cliente que las instancias que ellos implementen estén ubicadas en una ubicación, en un host específico, en una zona de disponibilidad donde se cumplan esas normas. Tú eliges la zona de disponibilidad, ya todo depende de que abarque o cumpla la norma del país, y tú escoges el host donde quieres que tu información resida, sin importar si la disponibilidad solo se va a cumplir en ese sitio donde está ubicado ese centro de datos o esa zona de disponibilidad. Y buscan eso, buscan cumplir todas estas normas que están saliendo. En Colombia hace poco también sacaron una norma que prohíben tener los datos, lo que decía Álvaro, fuera de datos corporativos y creo que a nivel personal también, que datos que usen las compañías de información personal no puede recibir en Estados Unidos y en algunos países que no cumplen la norma. Sí, la verdad es que como es un tema muy nuevo, donde recién están empezando a sacar leyes, pero como que volvemos a caer en lo mismo. O sea, si me aseguras, veamos un ejemplo de, ok, firmé un contrato y mis datos no van a salir de este rack porque es mi infraestructura dedicada. Yo como data center a lo mejor tengo un problema, se está cayendo algo se está cayendo a pedazos y ¿sabes qué? Le voy a colgar otro host que está en otro lado, voy a hacer en vMotion y tu máquina se va a ir a otro lado y va a seguir funcionando todo como tú ni siquiera te vas a dar cuenta, pero yo como proveedor de servicios, la verdad es que migré tu información hacia otro lado porque voy a evitar que de alguna manera me penalices en algún aspecto y la mantengo 10 minutos y la regreso en lo que recupero el control del problema que tengo. Es un caso a lo mejor que muy dramático, muy a lo mejor que nunca, bueno, espero que nunca ocurra en ningún lugar, pero es algo que es muy fácil de hacer. O sea, todos conocemos la tecnología y sabemos que se puede hacer. O sea, podemos colgar un host a lo mejor en otro lado, en otro data center, o si estoy en la frontera, lo cuelgo del otro lado de la frontera y migro tus máquinas hacia un lado. Si tengo conectividad, voy a seguirte respondiendo al servicio y después lo migro de regreso y se acabó. Entonces, a lo que yo voy es un tema de cómo te aseguras realmente que esa ley no está siendo, que esa ley está siendo respetada. De tus datos no deben de salir, ok, pero lo que yo quiero es que si mis datos salen, aunque sea por un tema de, ¿cómo decirlo? Un tema crítico de que en algún momento tú tuviste un problema y se te dio la gana de moverlo y nunca me quisiste decir porque tuviste miedo a que te demandara. O sea, en ese peor de los casos, los datos no deberían de destruirse o deberían de no llegar hacia el otro extremo. Es un asunto más de cómo uno como cliente o cómo uno a un cliente le da la satisfacción de no es nada más lo que yo te digo como proveedor de servicios, sino que es lo que la tecnología está logrando hacer y está logrando que esto ocurra para que se cumpla la ley en la cual tú te estás basando y tú quieres que tu sistema se base. Ese es un tema como importante porque
cuando somos integradores de tecnologías, lo que mucho hacemos es, bueno, pues el cliente, el proveedor me dice que esta máquina se mueve de un lado a otro sin impacto. Y yo voy a mi cliente y le digo sin impacto. Pero la realidad es que a lo mejor podría tener un impacto, o en el mejor de los casos no lo va a tener, nada más se va a enterar en el momento, pero estoy diciendo algo que en algún momento podría no cumplirse. Y el cliente no va, o se va a enterar en ese momento o nunca se va a enterar. Entonces, a lo mejor él va a ver un hiccup de red y va a decir, pues a lo mejor fue mi internet, fue lo que sea, pero yo no me estoy dando cuenta que mi máquina está siendo migrada a otro centro de datos en donde yo no di el go para que se hiciera. Entiendo que las empresas obviamente van a tratar de seguir las reglas y los contratos al 100%, pero siendo un poco desconfiados, pues al fin y al cabo pueden hacer lo que quieran con nuestra información. ¿O qué opinan? Sí, estoy de acuerdo. Es una problemática bastante compleja porque luego que digas, bueno, que se haga una solución a esto, llegamos a lo que comenzamos a hablar, que es cómo lo monitoreo, cómo puedo dar testimonio de que, cómo lo puedo averiguar, ¿no? Existe el dicho, trust but verify, ¿no? Confíe, pero ¿cómo lo verifico, no? Precisamente como dices, esa es parte también del control, que tú digas, sí, estoy pagando extra, ¿no? Un gasto adicional para que esto se mantenga dentro de patrimonio X. Pero al fin de Exactamente. cuentas, ¿cómo lo averiguo? O sea, voy ahí, lo toco con el dedo, es una solución cloud. ¿Cómo sé que está ahí 24/7? ¿Qué tal si por las noches lo llevan en un barco? Uno no sabe dónde está, ¿no? Exactamente, ese es el problema. O sea, como lo decía al principio, estamos muy acostumbrados a, ¿en dónde está? En el cloud. Sí, pero ¿en dónde? Pero en el cloud. ¿En dónde? En el cloud. Por No te ahí. preocupes, está en cloud. Entonces es como un tema muy curioso. Al principio estábamos muy contentos con esa respuesta y nos gustaba mucho esa respuesta y lo usábamos mucho, pero llega el punto en donde ya esa respuesta ya no es válida. En el cloud, no, ya no me sirve esa respuesta. Quiero saber en dónde quiero estar seguro en cada segundo. Y es más, no quiero saber en cada segundo. Quiero estar totalmente seguro que si llegas a violar esa regla, dejando de Para la lado todo el... recompensa, ¿cuál es el castigo? ¿Monetario Exactamente. o...? Inclusive dejando de lado el castigo, o sea, porque si se lleva mi información a otro país en donde la pueden despedazar y usar en lo que quieran, pues ya la usaron. O sea, si yo Sí. voy y castigo al centro de datos y le digo, ¿sabes qué? Ahora te tengo que demandar por lo que pasó. Pues mi información ya está en quién sabe en qué lugar y la están big dateando de quién sabe qué manera. O sea, ya es demasiado tarde como... Es como el parche nada más después de que me corté, bueno, ya me corté y ya tengo una herida, pero el parche es bueno, ahora te demando, ¿no? Pero la herida va a seguir Sí. ahí y tu información va a seguir siendo usada quién sabe de qué manera. Entonces, por eso yo creo que es un tema bastante complicado y la verdad es que muy poco tocado dentro de generar soluciones para ciertos tipos de clientes. Sí. Es bastante compleja y lo que sí antoja, lo que sí es interesante, ¿no? Al menos para mí como tecnologista, que la solución puede llegar a ser, digamos, compleja, ¿no? Estamos Ujú. hablando ya de manejar por política, o sea, por política policy-based, ¿no? Exactamente. O sea, algo que sea de alguna manera enforced. O sea, si no cumples, no lo haces y se acabó. O Sí, sea, hay muchos temas de seguridad, de muchos temas de hardening, en donde, tengo un hoyo de seguridad, en donde pueden entrar y en lugar de yo decidir que entren y hagan algo y yo después lo mitigo,
dicen, ¿sabes qué? Mejor tiro el servicio. Y me quedo sin dar el servicio, pero por lo menos me aseguré que no entrara. Sí. Entonces, hay mucha información que la verdad merece la pena hacer ese tipo de cosas. Sí, prefiero estar Más abajo. vale un outage que un compromise. Exactamente, exactamente. Y si siguiéramos hablando del tema, la verdad es que se daría para mucho porque, o sea, todos recuerdan el problema de Amazon de S3 cuando afectó un montón de servicios. Y fue un problema Sí. de un script que creo que borraron, un tema de operación, borraron servidores de más, bla, 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 pero ¿quién me asegura que ese script en lugar de borrar está depurando información y la está moviendo de un lado a otro? Y ese otro lado es algo que yo no tengo permitido. Entonces es como bastante complicado y ese es un tema de operación básico que llevó a un problema bastante crítico dentro de Amazon. Nada más que como Sí. son una nube pública dicen, bueno, yo te aseguro tantos nueves y la mayoría de los servicios dicen, bueno, me caí más tiempo, está bien, ya te doy crédito de regreso y todos contentos, ¿no? Pero si Sí. hablamos con información de banca o información de gobierno de ciudadanos, no se soluciona con el te doy crédito de regreso. Más de lo mismo, more of the same. Exactamente. Sí. Pues no sé si haya más comentarios por aquí. Yo creo que nos ha planteado y yo por lo menos de mi parte voy a pasar la siguiente semana dándole vueltas aquí, sobre todo en el vuelo que voy a tomar esta noche, pensando en el tema. Luego ya te lo consultaré sobre unas cervezas, Álvaro. Seguro. Vamos a dejar hasta aquí la grabación. Y pues ya lo posteamos y igual si hay más comentarios o así, igual podríamos quedar por aquí, pero creo que es un buen punto para darle cierre a la grabación. Okay. Tú, Harold, también, por favor. Muchas gracias, Álvaro, y les recuerdo a los que están viendo la grabación y están aquí en vivo, este es un tema que lo repartimos en dos partes, así que vuelvan la siguiente semana, que sería el 15 de junio, vamos a tener parte 2 de ese interesante tema de soberanía de datos. Muchas gracias y hasta la